Hola, te doy la bienvenida como siempre a estas reflexiones y en esta ocasión vamos a considerar la importancia que tiene que cambiemos nuestras anclas emocionales para poder manejar nuestros estados internos, siguiendo la línea de lo que contemplamos en la reflexión anterior respecto a cómo podemos cambiar las características de nuestras imágenes, de nuestro diálogo interno, para podernos sentir mejor a voluntad. La vida de cada uno transcurre a través de diferentes situaciones que van configurando nuestros estados de ánimo habituales. Muchas veces estas situaciones se repiten y marcan una reacción recurrente en la persona. Y en ocasiones un solo hecho o situación se presenta de manera tan fuerte y contundente que nos dejan marcados de manera permanente. Como todos tenemos memoria, y la memoria está diseñada para que almacenemos experiencias y podamos generar respuestas automáticas frente a ellas en lo sucesivo, tenemos la capacidad de anclar esas experiencias de una forma emocional y entonces generamos una especie de respuesta refleja que generamos de manera inconsciente ante la presencia de ciertos estímulos que pueden ser visuales, pueden ser auditivos, pueden ser corporales. Y entonces cada vez que se presenta ese estímulo, generamos de manera automática una respuesta, una reacción determinada. Bueno, pues si tenemos ese mecanismo, podemos utilizarlo a nuestro favor para poder generar estados de recursos óptimos que nos permita sentirnos bien cuando las situaciones se tornen difíciles, que nos permita sentirnos capaces cuando los desafíos, las adversidades, se presentan en nuestros procesos para lograr algo. Y entonces cada vez que activamos un ancla, que puede ser una imagen, que puede ser un sonido, que puede ser un olor o que puede ser un cierto movimiento corporal, entonces podamos generar automáticamente un estado interno que nos faculte mejor para hacer frente a una situación determinada. Nos ha pasado que nos vamos cargando de anclajes negativos a lo largo de nuestras vidas. Tal vez escuchamos una canción determinada, por ejemplo, y de inmediato nos ponemos en un estado depresivo o de nostalgia porque nos recuerda cierta situación que sin darnos cuenta asociamos a esa canción. Lo mismo sucede visualmente. Cuando vemos una luz roja, pues tendemos a detenernos. Si es un semáforo, por ejemplo, o si es una ambulancia que está pasando, la sirena nos lleva también a hacer una acción determinada. Bueno, esos son los anclajes. Entonces, nuestra mente se puede salir del aquí y el ahora en cualquier momento y revivir visual, auditiva y kinestésicamente cualquier situación. Decíamos en la reflexión anterior, recordar es volver a vivir. Lo interesante, pues, será poder elegir qué reacciones deseamos provocar o mantener a voluntad cada vez que se active un ancla determinada y cuáles de ellas eliminar. Toda nuestra vida está llena de anclajes positivos y algunos negativos. La programación neurolingüística nos enseña cómo podemos cambiar esos anclajes que nos dañan y nos limitan. Y es lo que vamos a ver en la reflexión de esta ocasión. Cómo podemos modificar a voluntad esos anclajes para que también a voluntad podamos elegir estados internos más favorables. Cuando hablamos de estados internos, hablamos de cómo nos sentimos en un momento determinado. Y en esencia sabemos nos podemos sentir bien o nos podemos sentir mal. Si nos sentimos bien, nos encontramos mejor capacitados, más aptos para la realización de nuestros proyectos o para enfrentar una situación que se ha tornado difícil. En cambio, cuando nos sentimos mal, pues estamos decaídos y nuestros recursos se encuentran en su nivel de mayor deterioro o inclusive pueden ser que estén inaccesibles. También sabemos que cuando nos sentimos mal, pues hasta nuestro sistema inmunológico se viene abajo y eso nos hace más vulnerables ante situaciones de estrés, ante situaciones que pueden favorecer el desarrollo inclusive de una enfermedad. Por eso se trata la vida, amigas, amigos míos, de hacernos cargo primero de nuestros estados internos. Solemos querernos hacer cargo primero de las situaciones externas. Grave error.
Porque aunque pudiéramos hacer algo respecto a las situaciones externas, de muy poco serviría si no podemos modificar en nada nuestros estados internos. Por el contrario, mientras más asumimos el control de nuestros estados internos, pues seremos más inmunes ante esas situaciones negativas que no podemos modificar y seremos más que aptos y propensos para poder modificar aquellas que sí están en nuestras manos, que sí están en nuestro alcance. Por eso es importante asumir con responsabilidad estas opciones para generar un entrenamiento interno mental en el cual ya, independientemente de lo que enfrentemos en una situación determinada, podamos hacernos cargo de ella, haciéndonos cargo de nuestros propios estados internos. Y los anclajes son un recurso muy poderoso para ello. Entonces, los 6 pasos que vamos a seguir para cambiar un anclaje son los siguientes. El primer paso. Selecciona el recurso que necesitas obtener a través del anclaje. Verifica de antemano que se trata de un estado interno y no de una idea o de un concepto. Por ejemplo, el éxito corresponde a un estado interno mientras que el triunfo es un concepto abstracto. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cómo te quieres sentir cada vez que actives el ancla determinada que vas a desarrollar en este ejercicio. ¿Te quieres sentir alegre? ¿Te quieres sentir con seguridad interna? ¿Te quieres sentir con entusiasmo? ¿Te quieres sentir con creatividad? Recuerda que todos los recursos que experimentamos se sienten de una manera específica. Y al final de cuentas, ese es el chiste de un recurso, el cómo te hace sentir en un momento dado. Vamos a suponer que lo que yo quiero anclar es un estado de alegría. ¿Por qué? Porque a lo mejor he descubierto que a lo largo de la jornada suelo estar muy estresado, eso me pone de malas y eso desgasta en mis relaciones y disminuye el rendimiento de mi trabajo. Entonces el paso número 2 es cierra tus ojos y relájate. Siente tranquilidad y confianza. Es contraproducente estar tenso. Puede ayudarte a realizar varias respiraciones profundas y pausadas. Recuerden, amigas, amigos, esta es una premisa fundamental del crecimiento personal. No puedes plantearte ningún tipo de cambio importante en tu vida si te encuentras en un estado alterado. Y tampoco debes tomar decisiones importantes si te encuentras en un estado alterado. Por eso es importante relajarse. En tercer lugar, hay que buscar en tu memoria el recuerdo de una situación en la que has experimentado el recurso que quieres anclar. Puede ser un recuerdo lejano o reciente. Inclusive puedes recurrir a una experiencia inventada por ti. De preferencia, recurre al recuerdo más reciente posible. En el ejemplo que estamos manejando, pues sería el recuerdo de un estado de alegría, ¿no? A lo mejor la última vez que ubico un estado así es en mis últimas vacaciones, estando en la playa, encontrándome completamente relajado, en compañía de mis seres queridos, disfrutando de buena comida, de un entorno muy agradable, descansando, y entonces lo que identifico en un estado así pues es una completa alegría. Entonces mentalmente me voy a esas vacaciones y con lujo de detalles recordemos las características de las imágenes, los sonidos. Me voy a ese viaje de nueva cuenta y empiezo a reproducir todo lo que veía estando en ese viaje, en ese lugar, todo lo que escuchaba y cómo me sentía específicamente, qué tipo de sensaciones y en qué parte de mi cuerpo experimentaba esas sensaciones. Y entonces estamos ya en el paso número 4, que es revivir esa situación como si estuviéramos en ella. Lo que llamamos en programación neurolingüística generar un estado asociado. Al revivirla, has de reconstruir toda la experiencia de la forma más completa posible. Para ello necesitas visualizar, sentir, escuchar y oler todo lo ocurrido en esa experiencia. Cuando tengas la experiencia recreada con suficiente realismo, intensifica las imágenes, dándoles más luminosidad, más fuerza, haz los sonidos más agradables y motivantes y agudiza las sensaciones. Básicamente tienes que amplificar la experiencia, intensificarla.
No importa que haya transcurrido hace tiempo, tenemos el poder, porque la mente inconsciente no está sujeta ni al tiempo ni al espacio. Tenemos el poder vaya la redundancia, tenemos el poder de revivir esas experiencias con toda nitidez. Si nos fijamos, eso es lo que solemos hacer muchas veces cuando nos asociamos a un recuerdo negativo. Ese recuerdo negativo nos vuelve a poner de malas, nos vuelve a deprimir, nos vuelve a desencajar, nos volvemos a sentir mal, tristes, enojados, amargados. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos la capacidad de revivir. Lamentablemente la solemos usar más en lo negativo que en lo positivo. Y entonces basta con que nos vayamos a un momento difícil, oscuro de nuestra vida pasada para que traigamos a la vida presente esas sensaciones negativas. Bueno, aquí estamos aprendiendo a hacerlo, pero en positivo. Vamos a utilizar estas anclas. En el ejemplo que estoy usando, quiero anclar en mí la alegría, porque es un estado que quiero recurrentemente a lo largo de las jornadas estar actualizando, porque quiero cambiar la experiencia de vida, aunque directamente y de primera instancia no cambie ninguna de las situaciones en ella. Pero recordemos, siempre nos planteamos primero cambiar nosotros mismos. Nunca te plantees cambiar algo fuera de ti si no has generado el cambio pertinente primero en ti. Y entonces aquí yo quiero anclar la alegría, me voy a esas vacaciones, recuerdo y revivo con detalle las imágenes, los sonidos y las sensaciones que experimenté mientras estaba en esa playa en compañía de mis seres queridos y sintiéndome completamente alegre y agradecido con la vida por la posibilidad de esa experiencia. Acto seguido, cuando hayas sentido perfectamente que el recurso o estado, en este caso de alegría, se halla presente en tu cuerpo y la fisiología acompaña congruentemente a ese estado, ánclalo. ¿Cómo? El acto de anclaje es asociar un gesto, un movimiento, una sensación física a este estado, o también una imagen, un sonido o un olor inclusive. Por ejemplo, un acto para anclar nuestra sensación podría ser apretar el puño fuerte o presionar nuestros dedos pulgar e índice. También puede ser que decida recurrir a una imagen y a lo mejor tengo una fotografía de esa experiencia y decido que cada vez que vea esa fotografía voy a anclar esa experiencia, o puedo hacerlo con un simple color. A lo mejor puedo decir, bueno, a partir de ahora voy a asociar esta experiencia que viví en esas vacaciones con el color verde. Y cada vez que quiera activar esa experiencia de alegría por esas vacaciones, bastará con que observe un objeto color verde para que se dispare esa experiencia de nueva cuenta. Puede ser un olor, a lo mejor prendo un incienso olor a coco porque me recuerda el olor del bronceador o de los cocos que consumía en la playa. En fin, el ancla puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser kinestésica, puede ser olfativa, puede ser hasta gustativa, ¿no? Hay ciertos sabores que nos recuerdan ciertas experiencias que pueden ser muy positivas. Por ejemplo, algún platillo que nos hacía nuestra abuelita y que nos recuerda con alegría esa relación con ella, etc. El caso es que, ya que tengas elegida el ancla, controla la presión, fuerza e intensidad con que lo haces y en dónde presionas o en dónde ubicas esa ancla, ya que para revivirlo necesitas hacerlo de forma idéntica. Es decir, cuando actives el ancla, tienes que sentirte completamente en esa experiencia, en este ejemplo, de alegría. Vamos a suponer que yo he elegido anclar esa experiencia a través de una fotografía que voy a poner en mi escritorio de computadora para que cada vez que trabaje en ella, reviva esa experiencia e inmediatamente se active el ancla, visualmente hablando, de mi alegría por esas vacaciones. Entonces, justo cuando ya me siento completamente en ese momento, en ese lugar, como si lo estuviera reviviendo actualmente, observo la fotografía y genero un vínculo con la sensación de alegría y esa fotografía. Y entonces, en ese justo momento estoy generando el ancla. ¿Por qué? Porque justo cuando tengo la experiencia máxima de alegría es cuando observo
la fotografía, o cuando cierro el puño, o cuando prendo la fragancia, olor a coco, o cualquiera que haya sido el ancla que haya escogido. Después de haberlo hecho, viene la comprobación del anclaje. Para ello, primero interrumpimos el estado en el que nos encontramos. Podemos sacudirnos el cuerpo, ir al baño, ir a la cocina a tomar un vaso con agua. Hay que interrumpir esa sensación que estábamos reviviendo, ese estado que estábamos reviviendo con este ejercicio. En mi caso, en el ejemplo que puse, con ese recuerdo del viaje a la playa. Y cuando ya estés preparado, nuevamente realiza el mismo gesto con la misma intensidad. En mi ejemplo, pues observo la fotografía de esa playa. Y si funciona, lo notarás, ya que volverás a un estado idéntico o muy similar al anterior. Esto, cuidado, requiere de mucha concentración. ¿Por qué? Porque hay que vincular conscientemente y consistentemente nuestra experiencia con el ancla que hemos elegido para activarla. Y esto requerirá de que realmente nos encontremos situados en la experiencia. Por eso hay que hacerlo cuando estemos ciertos de que no van a haber interrupciones, hacerlo en un lugar tranquilo, para que podamos centrar toda nuestra atención en el ejercicio, ser muy cuidadosos en la manera en que reproducimos las imágenes, los sonidos y las sensaciones corporales de la experiencia a la que hemos decidido recurrir para anclar el estado y asociarlo a esa ancla que puede ser, insisto, puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser un movimiento corporal, puede ser un olor o inclusive puede ser hasta un sabor determinados. Entonces, concentración y ser muy cuidadosos de que apliquemos o vinculemos la sensación con el ancla justo cuando la sensación se encuentra en su nivel máximo de intensidad. No generamos un ancla cuando la sensación todavía es muy pobre, todavía tiene una intensidad baja y entonces apenas estamos empezando a rememorar la experiencia con la suficiente amplitud y con la suficiente nitidez. Cuando ya te sientes completamente embargado por esa emoción, es el momento de vincularla con el ancla. Es el momento de activar esa ancla. Estos son, pues, los 6 pasos que hay que seguir para empezar a cargarnos de anclas positivas en nuestras vidas que generen estados precisos que nos puedan servir para el logro de nuestros objetivos y que nos puedan servir también para enfrentar algún tipo de situación que pueda ser adversa. Recuerda, si no lo conseguiste a la primera, no te desesperes. Ten presente que la práctica genera maestría. Así que paciencia y práctica. ¿Qué mejor cosa tienes que hacer que mejore tu vida? Entonces, no esperes resultados inmediatos. Tal vez te salga a la tercera, a la cuarta. En mi experiencia, el anclaje suele darse en promedio después de 6 prácticas o 6 intentos por activar esa ancla. Y es entonces cuando ya podemos beneficiarnos de ella. Es cuando ya podemos hacer uso de esa imagen, hacer uso de ese sonido, de esa experiencia de movimiento corporal, o podemos hacer uso de ese olor o de ese sabor, y entonces poder a voluntad, a conciencia, activar el estado que queremos a base de simplemente activar el ancla a la que lo hemos asociado. Bueno, pues hasta aquí la reflexión en esta ocasión. Gracias por tu interés. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.